No se puede escuchar nada, ¿verdad? Con las debidas disculpas por la falla técnica que hemos tenido, continuamos con este proceso. Bien, dentro de la comprensión de textos, como les estaba haciendo el, el comentario, en la comprensión de textos es muy importante que la persona, que el lector tenga una idea clara de lo que va a leer y lo que ha entendido, para que pueda comprender verdaderamente lo que está siendo manipulado por su visualización. Tenemos entonces que existen diferentes tipos de textos en la psicología cognitiva. Pero nos centramos en dos tipos específicos. En estos tipos específicos de textos son los textos expositivos y los textos narrativos. En los textos expositivos nosotros podemos darnos cuenta de todos los, de pronto, los manuales de información que podemos tener, porque esos nos están exponiendo temas. Podría ser un texto de medicina, un texto de anatomía, y en los textos narrativos nosotros también podemos enfocarnos en los que son los textos, en las fábulas, en los cuentos, en los relatos, leyendas, que son de gran importancia dentro de la lectura, estos dos tipos de textos. Entonces, es muy importante también que se sepa reconocer qué tipo de textos es el que el lector está teniendo para poder enfocar qué es lo que tiene qué es lo que tiene que leer. Dentro de las características de los textos, tenemos que los textos o lo que, o que la persona vaya a escribir debe de tener coherencia, debe de tener cohesión y debe de tener conexión. Debe de tener coherencia. Esto lo dijimos al inicio cuando hablábamos sobre la oración. La oración es la oración debe de contener sentido completo, autonomía sintáctica, es decir, que debe de tener coherencia. Por eso se dice aquí también que los textos explicativos, los textos expositivos, los textos narrativos deben de tener una coherencia y va de la mano con la cohesión para poder ser interpretados de una buena manera. Y la conexión que los textos deben de contener son las preposiciones que ustedes las conocen perfectamente. Las preposiciones, recuerden que tenemos preposiciones de lugar, de tiempo, de modo, de circunstancia. Y además, dentro de esta conexión, nosotros también tenemos conectores, que son palabras que unen ideas y le dan relevancia al texto. Estos conectores, por ejemplo, pudieran ser, pueden ser enlaces que van a ayudar a la comprensión de estos textos. Como por ejemplo, podemos dar dentro de esta conexión de textos, de conexión de palabras, es por esto, así que, por lo tanto, en conclusión, todo este tipo de palabras que se utilizan dentro de para que haya una mejor comprensión en cuanto a las características de los textos. Bien, entonces tenemos las variables dependientes del sujeto, que tenemos un reconocimiento del léxico, es decir, que sea un vocabulario que sea locuaz, que sea veraz, que sea verídico y que sea de comprensión para la persona que lo está analizando, como lo he estado explicando, pues, ¿no? Entonces también debe de ser con una construcción integral en el significado de frases. Volvemos con lo de la coherencia, la cohesión y la motivación y comprensión lectora. En ocasiones
no nos agrada la lectura, porque no la vemos simpática, no la vemos agradable, no, pero como ustedes como estudiantes deben de, por ejemplo, aquellos estudiantes que se inclinan por la carrera de salud, ustedes tienen que ser, motivarse por aquellos textos en salud, por todo lo que haya de salud, ustedes vayan revisando, vayan recopilando información, porque por eso dice que es una construcción integral en el significado de frases. Bien, entonces eso en cuanto a lo que corresponde a los textos y lo que corresponde a los argumentos. Bien, tenemos aquí las inferencias. Las inferencias es un proceso que se derivan de conclusiones y premisas. ¿A qué se refiere esto de conclusiones y premisas? Podemos decir que tiene una causa y un efecto. Generalmente siempre las oraciones tienen su causa y tienen su efecto en cuanto a todo el conocimiento. Aquí tenemos unos ejemplos de inferencia. Por ejemplo, tenemos José se quedó sin juguete y no podía jugar. Entonces, miren, tenemos la causa de que José se quedó sin el juguete y por lo tanto no pudo hacer cierta actividad. Si me levanto tarde, llegaré impuntual a mi clase. Entonces, si no me conecto temprano, perderé cierta información. Entonces, todo así, ¿no? Por eso son las inferencias. Por eso cuando se hacen este tipo de lecturas, dice, busque la inferencia en este texto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar la causa y el efecto. La noche está oscura, seguro que llueve, o sea, ya por deducción también se lo realiza, pues, ¿no? Entonces, por deducción, yo también puedo realizar una inferencia. Ayer estudié mucho, seguramente sacaré buena nota. Si yo estudio o si repaso todos los materiales, aprobaré la evaluación del ICSU. Entonces, causa-efecto. Eso es a lo que se refiere lo de las inferencias. Tenemos el sintagma, ¿ya? El sintagma, pueden visualizar ahí que es una palabra o un conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración. Miren, y aquí seguimos hablando sobre la sintaxis, porque siempre vamos a prevalecer que todo debe de tener coherencia, debe de tener cohesión y debe de tener conexión. Entonces, para que pueda tener un relato, que pueda tener fluidez y pueda tener toda la parte explicativa. Dentro de estos sintagmas tenemos los sintagmas nominales y los sintagmas verbales. En los sintagmas nominales podemos visualizar lo que son los sujetos, los pronombres, son sintagmas nominales. En los sintagmas verbales tenemos, vamos a visualizar aquí el nominal, que tenemos ciertos ejemplos, como los sustantivos, por ejemplo, Luis, mujer, en este caso, mujer, también es, la mujer se fue al campo y ahí se puede hacer un relato, pues no, los meses del año están constituidos por, entonces ya ahí también puedo ir haciendo los sintagmas nominales. Como también se dice que pueden ser sustantivos, pronombres y en este caso una palabra sustantivada y ustedes se pueden dar cuenta aquí el azul. Entonces, el azul del mar está espectacular. El rojo del auto de tu tío es fenomenal. Entonces, en esa parte es lo que se visualiza el sintagma nominal. En el sintagma verbal
miren que no habíamos tocado dentro de la oración, solamente habíamos dicho sujeto o predicado, nada más. Sabemos que la oración se compone de diferentes elementos, ¿verdad? Y en este caso, miren, tenemos complemento directo, complemento indirecto, el circunstancial, el régimen verbal, el predicativo, los agentes, y tenemos los atributos, que son los adjetivos. A cada uno de estos, aquí visualizamos también ciertos ejemplos en el complemento directo, que tenemos, por ejemplo, compró una casa, le gustas a Isabel, fuimos a la playa en el circunstancial. ¿Por qué? Porque dice, ¿quiénes fueron? Entonces ahí se hace también una entrada de todos estos análisis. Bien. Ahora, después del sintagma, vamos a entrar a las analogías. Las analogías es un tema un poco, de pronto, ustedes visualizaron cuando se les entregó el material, un poco complejo de pronto la interpretación, pero es un tanto interesante porque la analogía es un recurso que expresa una relación entre dos elementos. El emisor podría clarificar de qué se trata esa relación, pero en vez de elegir ese camino, opta por otro, que es expresar otro caso en el que se produce la misma relación y es frecuente en el segundo elemento, que no lo es de lo que se está hablando, sino que se lo trae como referencia y se ha elegido especialmente por el emisor, conociéndolo al receptor. Esto es un poco, de pronto, confuso porque no lo tenemos o no nos hemos puesto a hacer un análisis claro de esto. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que dentro de estas analogías tenemos diferentes tipos de analogías. Y en estas analogías nosotros podemos darnos cuenta en la relación que puede ser de sinonimia. En esta sinonimia se refiere que puede ser de sinónimos y hay que tomar en cuenta y hay que tomar en consideración, por ejemplo, está entre sinonimia, tenemos en este caso, tenemos veraz y sincero, sereno y ecuánime. Pero miren, sereno, yo también puedo decir, el mar está sereno, pero dependiendo de lo que se analice, dependiendo de lo que se diga, está porque aquí también ya viene dentro de esto la inferencia. Entonces, si yo hago tal cosa, entonces va a suceder lo de acá. Entonces, a eso es lo que se refiere el tipo de analogía. En cuanto a la sinonimia, que son los sinónimos. Tenemos la relación de complementariedad, que es, por ejemplo, dice, violín es como, es arco como sereno es a sincero, por ejemplo. Pero estoy haciendo, y entonces ustedes ven, dependiendo de los ejemplos, ustedes van viendo ahí cuál es el que hace la referencia a la analogía. También existe el de relación obra y autor, que es el espejo del libro, y ahí está el nombre del escritor, está el nombre del líder, de la relación congeniérica, que es el lagarto igual a caimán. Entonces, todas esas se refiere es al género. Por ejemplo, si decimos hombre es a mujer como lagarto es a caimán, ¿ya? Entonces, ese tipo de relación. Relación por ubicación. Plato es igual a vitrina, plato es igual a vitrina,
como vaso es a licor. Puede ser, pero tal vez no, porque no siempre vaso va a ser a licor. Entonces, esas cosas todas tienen ustedes que ir referenciando que si puede ser o no puede ser. Entonces, estante es a tienda. Siempre va a haber un estante en una tienda, pues, ¿no? Entonces, por eso dice de ubicación. Tenemos por relación de grado e intensidad. En este caso, fiel a fidelidad. Y de amor a enamoramiento. Y aquí nosotros podemos también, por ejemplo, filial igual a familia. Y en ese orden, así también dando la relación de grado de intensidad, de relación todo o parte, por ejemplo, sala es igual a sillón, como dormitorio a cama, o bañera a toalla. En ese caso van así todos este tipo de analogías. Tenemos en el de género y especie, por ejemplo, podemos decir perro es igual a can. O también podemos decir primate es igual a gorila. Y así hay muchos ejemplos también en relación del medio o instrumento. Doctor es igual a bisturí, aunque también, por ejemplo, enfermera es igual a bisturí, aunque pudiera ser también que enfermera es igual a paciente, porque tiene más relación. Mecánico es como llave de tuercas, es decir, la relación también profesor a pizarra, en este caso profesor a computador, porque como ahora ya estamos en otra metodología, ya estamos en otro, con otras especies, entonces ya nosotros ya estamos visualizándonos de diferente manera. En relación de continuidad, por ejemplo, en este caso dice lunes continúa con martes, puede ser jueves, viernes. En este caso también, por ejemplo, aquí tenemos la analogía, la Navidad, Año Nuevo. Puede ser también Carnaval, Semana Santa. Es decir, hay una continuidad. Relación de instrumento a profesión. De lima a cerrajería. De pelota a futbolista. Es decir, relaciona una cosa con dependiendo de las profesiones. También aquí, como se hablaba cuando las inferencias y también se lo trata ahora en las analogías, la de causa y efecto. Catástrofe, terremoto. Maremoto, huracán, o huracán, tornado, o lluvia, tempestad. Entonces, ese tipo de causa-efecto. La relación de antonimia, es decir, lo contrario, es decir, el antónimo, es como la sinonimia, que es el sinónimo, y la antonimia, que es el contrario, el antónimo. El antónimo, en este caso, aquí tenemos el ejemplo de negro-blanco, sano, enfermo, y leso y leso. Grande, pequeño, gordo, Hola, flaco, es decir, en cuanto la antonimia, lo contrario, el antónimo. Entonces, recuerden que tenemos sinónimos y tenemos Hola, licenciada, buenas antónimos. tardes. O sea, disculpe, o sea que los tipos de analogías también se las relaciona con el pro y el contra, el efecto y la causa, como usted dice, Claro, causa-efecto. como lo que explicó anteriormente. Sí, exacto, también con la sintagma. Sí, Ok, gracias. ya. Bien, tenemos también la relación de secuencialidad en cuanto a, por ejemplo, estamos en una clase, luego de las clases que continúa, el receso, ¿verdad? Entonces, igual como en el anterior que decíamos de lunes, martes, de miércoles a jueves, y en ese orden, pueden ser los meses del año, pueden ser los días, eso también por secuencialidad.
Relación de función, por ejemplo, de venta, vendedor. A ver qué se me viene a la mente, en este caso, de función, pudiéramos tener granja, granjero. Ese también sería una de función. En relación de semejanza, el preludio y el prefacio, es decir, inicio, fin. ¿Ya? Entonces tenemos ahí dos relaciones. De semejanza, de reciprocidad, tenemos de igual, por ejemplo, cuando hay un cazador, ¿qué es lo que el cazador obtiene? Obtiene su presa, ¿ya? De inclusión, en cuanto a los colores, tenemos de relación de producto final, lo que tenemos aquí, barman es a trago como barman es a cócteles. Aquí, mire, aquí hay una analogía en este caso. Relación de derivación, tenemos tabaco es a cigarrillo como selva es a montaña. En ese caso es que se relacionan lo que son las analogías. Tenemos la relación también de objeto o las características, que tenemos azúcar, dulce, puede ser también sal, salado, pues lo contrario, pues no, ya. Tenemos de magnitud, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de isla, tenemos el continente, y así, cosas pequeñas, objetos pequeños con objetos grandes, por ejemplo, plato, vajilla. Tenemos, en fin, pueden, en este momento como que las ideas también no fluyen tanto por las cuestiones de que uno también tiene más ejemplos acá, pues, ¿no? Entonces tenemos la relación de materia prima con el producto, es decir, en este caso, tenemos el ejemplo lana, chompa. Puede ser también tela, terno, pantalón u otro tipo de tela diferentes, ¿no? Puede ser jean, pantalón. En ese caso también hay una relación de materia prima con producto. Cacao, chocolate, el café que se relaciona es igual, pues, ¿no? Pero de pronto podemos también visualizar todos estos tipos de ejemplos que nos indican todas las que son las analogías dentro de lo que ustedes de pronto puedan haber también revisado o consultado. Ustedes pudieron haber encontrado muchos más ejemplos, porque actualmente tenemos dentro del Internet un sinnúmero y un sinfín de información que también nos pueden ayudar para poder hacer una mejor comprensión. Bien, pasamos entonces a lo que es la tesis y los argumentos. Aquí sí les voy a leer porque es una cita, ¿ya? Y dice que los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida en los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Miren, entonces aquí tenemos un extracto de un artículo científico en el que, por eso se dice, la tesis, el argumento. La tesis en sí viene a ser, es el nombre o el tema que el individuo pueda contener o pueda tener para una mayor comprensión.
Y en cuanto a los argumentos, es todo lo que yo puedo parafrasear, todo lo que se pueda decir dentro de ese contenido de lo de la tesis. En cuanto a, a los avances de medicina, en cuanto a los avances de la informática, podemos tener mucha información, no solamente en este campo de conocimiento, sino que podemos también tener en en otras áreas de, por ejemplo, no solamente en salud. Sabemos que dentro de la informática también podemos encontrar que va de la mano para para la realización de muchos experimentos o muchos avances en la medicina. La tecnología es la que está está dando pie a que pueda avanzar de mejor manera toda nuestro bagaje de argumentos para poder hacer una mejor comprensión. Bien. En el reconocimiento de la tesis y el argumento, aquí también todo lo que nosotros podamos relacionar como causa y efecto, también es una causa y una consecuencia. Es decir, yo hago esto, pero si hago esto, puede suceder otra actividad que no puede ser agradable como puede ser desagradable. Entonces, ahí viene el uso de la inferencia, el uso de la analogía, para poder hacer una comprensión en la que yo pueda determinar qué es correcto, qué es incorrecto, y pueda hacer un análisis más claro, un análisis más crítico de todos estos elementos. Bien. Es decir, que los argumentos pueden entenderse como las causas de lo que expresa la tesis, es lo que les acabo de comentar, pues, ¿no? Entonces, causa, efectos, consecuencias, siempre y cuando yo pueda reconocer a los argumentos como, como medios para que puedan establecer una relación entre ellos. Y aquí estamos también haciendo énfasis en el ejemplo anterior, que en los avances médicos permiten curar enfermedades que antes eran incurables, y una de estas causas o razones de lo expresado en la tesis de que los adelantos científicos suponen en una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. En la actualidad, por la crisis de salud mundial en la que estamos padeciendo, se han hecho muchas investigaciones sobre este mal que nos está aconteciendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que unos científicos o unos investigadores pueden decir, a mí me hizo, a mis pacientes les ha hecho bien esta medicina, pero a otros pacientes por cierta edad, por ciertas falencias que tienen en sus estados de salud, no les ha dado resultados. Entonces, de ahí, miren que de ahí así desprenden todo lo que es la tesis y todo lo que es el argumento. Ese es un vivo ejemplo de lo que estamos viviendo en la realidad, de lo que se está actualmente visualizando en cuanto a a lo que, como les decía al inicio, la pandemia mundial, en lo que respecta a la medicina, que se hacen muchos ejemplos, se hacen muchas investigaciones, se están haciendo muchos experimentos. Nomás miren con la vacuna cómo se hacen experimentos por ciertas edades, lo toman por ciertas edades, por padecimientos de enfermedades. Entonces, todas esas cosas tienen que irlas argumentando. Entonces, no es hacer la investigación por hacerla, no es argumentar por argumentar, sino que ir viendo de qué manera se puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Bien, entonces, tenemos entonces aquí las clases de argumentos.
En las clases de argumentos tenemos los racionales, los de hecho, los de ejemplificación y los de autoridad. Esos eran los ejemplos que yo les hacía referencia. Los racionales, cuando yo tengo algo claro, y lo visualizo y verdaderamente lo plasmo como algo que tiene razonamiento lógico. El de hecho es cuando son veraces o es veraz la información que yo pueda proporcionar. Y de ejemplificación, los ejemplos que yo pueda dar dependiendo de las personas que yo estoy analizando con los antecedentes, por ejemplo, de enfermedad, porque ese es el ejemplo que yo les acabo de dar. También puede ser un ejemplo, se está hablando mucho sobre el estrés laboral, ahora en la actualidad con esto de la virtualización. Entonces se sabe que hay mucho estrés laboral precisamente porque no se está encaminado solamente en el teletrabajo, porque como se hace desde casa, entonces hay mucho más estrés y todos esos antecedentes se ejemplifican y se hacen con hechos reales. Entonces, por eso es que dice que son argumentos de hechos reales, que son acontecimientos que nos están sucediendo, que nos están pasando actualmente. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta en este hecho para poder visualizarlos. Bien. Hasta ahí en cuanto a lo que es la tesis, el argumento. ¿Alguien que desee hacer alguna pregunta antes de continuar con otro tema? ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? No hay nada entonces. Está todo claro, ¿no? Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con algo muy importante dentro de la gramática española, lo cual es la ortografía. La ortografía es algo que trasciende a través de la historia, no pasa de moda. La ortografía no pasa de moda. La ortografía no queda en saco roto porque se debe de aplicar como debe de ser, se debe de utilizar siempre los términos y las acentuaciones adecuadamente. En la ortografía, nosotros podemos tener muchas palabras. Nosotros en nuestra lengua española, tenemos un sinnúmero de vocablos que son utilizados precisamente para esta parte, como les digo, pues, ¿no? Tan importante del saber escribir. Porque dime cómo escribes y te digo quién eres. Porque en ocasiones hay muchos antecedentes de las personas que con una ortografía terrible y la hacemos pública actualmente, nosotros podemos darnos cuenta de que dentro de las redes sociales nosotros vemos que las personas escriben como les parece, ¿no? No hay el cuidado, no tienen la precaución de escribir correctamente, de escribir de una manera idónea, como debe de ser. Nosotros, dentro de la ortografía, tenemos que las palabras acentuadas y las palabras
con tilde, ¿verdad? Palabras hacen las sílabas tónicas, las sílabas átonas. Entonces, por ejemplo, hay palabras que en muchas ocasiones nosotros pensamos que van tildadas y no se tildan. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta de que la tilde es una rayita, escuchen bien, la tilde es una rayita oblicua. No me está diciendo que la tilde es un asterisco, no me está diciendo que la tilde es un corazón, no me está diciendo que la tilde es cualquier garabato que yo pueda hacerle sobre la mayor acentuación de voz. No me lo está diciendo, me está diciendo que la tilde es una rayita oblicua. Y eso es lo que siempre, yo creo que todos sus docentes de lengua, literatura, de lenguaje, de gramática, como ustedes lo hayan estudiado dentro de su pensum académico, ya sea en la escuela o en el colegio, siempre creo yo que les han de haber hecho énfasis en esta parte. Entonces, la rayita oblicua sobre la mayor acentuación de voz. Entonces, esa rayita oblicua, pero dicen, pero me entendiste. Así dicen los estudiantes, ¿no? Pero sí me entendió, sí, le entendí, pero no es correcto que usted, como una persona educada, usted lo haga de una manera incorrecta. Entonces, tratar de no cometer esas faltas demasiado garrafales en cuanto a la ortografía. Aquí, por ejemplo, tenemos las palabras, miren, los tipos de palabras. En estos tipos de palabras nosotros tenemos las palabras agudas, graves y esdrújulas, que son parte muy importante dentro del reconocimiento para su acentuación. Las agudas son miren, que solamente les he puesto ahí como para que ustedes puedan hacer como un intercambio, porque a veces cuando uno escribe, uno no está pensando de que, esta palabra es grave, esta palabra es esdrújula, esta es aguda. No, yo solamente sé que se escribe así y punto. Entonces, pero sí es bueno de que ustedes reconozcan cuándo deben de tildar. Entonces, porque hay ocasiones que, por ejemplo, se tilda la palabra, se acentúa la palabra como sílaba átona, es decir, no lleva tilde, pero sí lleva la acentuación. Entonces, ¿cuándo reconocerla? Por este método. Entonces, ¿por qué? Porque las palabras agudas que terminan en N, S o vocal, como por ejemplo, ¿ya? A ver, alguien que me pueda decir, me pueda ayudar con palabras agudas que terminen en N, S o vocal, alguien que quisiera emitir. Graduación. Graduación, muy bien. ¿Alguien más? Comunicación. Perdón. Comunicación. Comunicación, exacto. Nuestra palabra con la que estamos trabajando el día de hoy. Café. Ya, muy bien. Termina en vocal, pues, ¿no? Café, muy bien. Ya. Tenemos café, tenemos té, comunicación, discusión. Avión. Ya, avión. Una con S, por favor. París. Ética. País. Ética. Que termine en S. Palabra aguda. Compás. París. París. Además. Horaz. Japonés. Japonés sí. Además. Sí. Verás. Verás. ¿Y será verás con S? Con Z. Es con Z. Entonces, esta palabra entra en la palabra grave. ¿Ya? Adiós. Ya. Esa ya no sería aguda, sino grave. Sí, exacto. Y grave, y mire, y al terminar con Z no se tilda. Porque nos dice la regla que las palabras graves
cuando no terminan en N, S o vocal. No terminan. Por eso, miren, solamente les he hecho el cambio de palabra. Las agudas terminan en NS o vocal y las graves no terminan en NS o vocal. Es decir, que todas las palabras que no terminan en NS o vocal serán tildadas en la... Y recuerden también, recuerden que hablamos de última, penúltima, antepenúltima sílaba. No es que decimos, la segunda, la tercera, no, es última, penúltima, antepenúltima. Así se determinan y así se separan las sílabas. Por favor, esos micrófonos. Gracias. Bien. Entonces tenemos aquí palabras graves. A ver si me ayudan ustedes con palabras graves. Lápiz. Lápiz, muy bien. Lápiz. Árbol. Energía. Túnel. Ya, energía, un hiato por ahí. Para. Túnel. Fácil. Zapato. Sinfonía. Ya, muy bien. Con un hiato. Televisor. La destrucción de los hiatos, de los diptongos y los hiatos. Carácter. Cáncer. Carácter. Ya, muy bien. Sí. Televisor. ¿Y dónde lleva la tilde la televisor? El televisor, en televisión. Cóndor. ¿Perdón? Cóndor. Cóndor, muy bien, cóndor. Armonía. Ya. Entonces sí tenemos claro, ¿verdad? Las palabras esdrújulas. Miren, y la regla de las esdrújulas es algo tan sencillo y es porque son las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Es decir, en la última, penúltima, antepenúltima sílaba, en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué dice la regla de la esdrújula? A ver, ¿alguien recuerda? Se tildan todas sin excepción. Es decir, todas las palabras que se acentúan en la tercera, en la penúltima sílaba o en la antepenúltima sílaba van tildadas. ¿Ya? Como por ejemplo... Médico. Perdón. Médico. Médico. Antibiótico. Océano. Teléfono. Estático. Antibiótico. Estadístico. Ortográfico. Estadístico. Árboles. Académico. Esas sí Académico. Océano. Sábado. Océano. ya, muy bien, ahí Película. nos explayamos, ¿no? Número. Ahí sí tenemos números, está correcto. Electrónica. Entonces ahí sí tenemos claro, ¿verdad? Ortográfico. Onomástico, físico. Afónico. físico. Sí, exacto. Esdrújulo. Todo este tipo de palabras son las que las esdrújulas y las sobreesdrújulas, que no están puestas aquí, pero las que se acentúan en la penúltima y en la antepenúltima sílaba son las que nos determinan la acentuación en este caso. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, entonces continuamos. Dentro de de lo que es la ortografía, también es parte importante tenemos el uso de las reglas ortográficas. En las reglas ortográficas nosotros tenemos, en este caso aquí tenemos el uso de la letra B, ¿ya? De la letra B. Nosotros decimos la B labial, pero es B. Porque la otra es V, que hay que acentuarla con la B, que nomás cierra los labios, y sabemos, por ejemplo, que todas las palabras que empiezan con bu, con bur, con bus, con bibl, se inician o se escriben con B.
como por ejemplo, en este caso, buceta, bus, biblioteca, Biblia, ¿ya? Burocracia. Perdón. Burla. Burla, muy Burocracia. bien, Burro. ¿ya? Barril. Ya tenemos ahí, miren, con bis, entonces el abu, el abo, desea, ya, entonces ahí, por ejemplo, bizcocho, ya, por ejemplo, bisnieto, bisabuelo, ya, todas con bis Binomio. o con bis. Entonces, estas palabras, como les digo, pues no, es con bu, con bur, con bible, con bus, el abu, el bi, el bis, el bis, es decir, que con S y con Z siempre va a ser con la letra B, con la letra B. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Bien, entonces aquí tenemos también el uso de la V, como les decía, pues, ¿no? Entonces aquí miren, tenemos el uso de la B y el uso de la V. ¿Cuándo va con V? Entonces, cuando la palabra termina en servar, en versar, como por ejemplo conversar, conservar, ¿ya? Entonces aquí tenemos que las formas de los verbos estar, andar, tener, llevan este sonido, es decir, por ejemplo, estuvo, estuvieron, estuvimos, todas las conjugaciones de este verbo, del verbo tener, del verbo estar, van a ser con V. Entonces, eso es Hablan como del presente, pasado y futuro. exacto. Por ejemplo, en este caso, tener, tuvo, es un verbo irregular, Tuvimos. pues no, porque cambia su acepción, cambia su forma. Entonces tenemos tuviera, tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera. Ahí lo pueden ustedes visualizar en la pantalla, pues, ¿no? Ya. Recuerde que el copretérito del verbo estar, con toda la primera persona, se escriben con B. Miren que está la excepción también. Con estaba, estábamos, estaban, ya, en la primera persona, ¿ya? Entonces, no así con las demás personas gramaticales, que ahí sí, estuvo, estuvimos, estuvimos en clase, ¿ya? Siempre cuando uno tiene las clases ya más interactivas, uno realiza los ejemplos y hace los dictados de palabras o dictados de oraciones para poder utilizar este tipo de reglas ortográficas para poderlas visualizar de una mejor manera. Entonces, porque se sabe por hechos científicos también, de que el ser humano aprende por repetición, es decir, que si ustedes repiten y vuelven a escribir y vuelven a hacer y vuelven a leer, ahí es que se aprende, ahí es donde el conocimiento verdaderamente fluye. Entonces, porque ustedes pueden darse cuenta que los niños aprenden por repetición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprenden a hablar? Empiezan a balbucear, aprenden y de ahí continúan el adulto que está a cargo de esas criaturas, entonces le hace la vocalización, le hace el ejercicio de lenguaje, actualmente les hacen hasta las terapias, le hacen estas estimulaciones tempranas. Entonces los niños, por eso en la actualidad, hablan a una edad más precoz. Entonces por eso, porque ellos se les hace una estimulación. En este caso, ustedes ya no sería con sería con la práctica escrita, la lectura. Es muy importante que ustedes sepan que la ortografía se corrige,
La ortografía se corrige por medio de la lectura. Yo también les decía que en ocasiones yo digo, no me gusta leer, pero es que no me gusta leer, no encuentro algo agradable para leer. Puede ser que yo tenga dentro de mi acervo cultural, tenga la cuestión de la cultura de leer. Entonces, así sea algo mínimo. Por ejemplo, aquella persona que le gusta leer, por ejemplo, que se digan los artículos, los editoriales, dentro de un periódico de cualquier índole, ya sea de nivel nacional, internacional, porque como ahora tenemos acceso a todas las plataformas digitales en cuanto al periodismo, entonces nosotros podemos buscar qué es lo que a nosotros nos agrada verdaderamente. Si le agrada leer farándula, lea la farándula, que es un medio también que ustedes pueden tener para poder visualizar también ahí los medios de la lectura, los medios para que ustedes puedan tener todo lo que es el conocimiento de la ortografía. Por eso siempre se dice invitar a la lectura, inviten a la lectura a los demás para que puedan tener una buena ortografía. Bueno, entonces continuamos. Tengo una duda. Sí, dígame. En la anterior, entonces, Amelita, para poderle... Ya, ¿en esta? Por ejemplo, mire, ahí dice, estuvimos y estábamos. Y decían que, por ejemplo, escribes como en tiempo pasado con B grande. Así, ¿verdad? Hay una que es con B que dice, estábamos y estuvimos, no viene a ser como que parecido, ¿no? No, ¿por qué? Eso Porque como... mire, recuerde que dice que en la primera persona, por eso es estábamos, ya, en la primera persona de la conjugación de esta parte dice estaba, estábamos, estaban. Entonces, es decir, en este verbo estar no va no va el uso de la V, va el uso de la B, ¿ya? Entonces, esa parte, por eso dice como excepción. Por eso recuerden que toda regla en ocasiones tienen sus excepciones y en las reglas gramaticales las hay, como por ejemplo esta es una excepción. Más adelante vamos a ver también otras excepciones, que por ejemplo en el uso de la G, de la J, también, por ejemplo, dice tales palabras son las que se escriben de esta manera, pero a excepción de. Entonces, por eso es que ahí se rompió la regla, en ese caso. Sí, entonces es por eso. Y por eso hay que tener en claro de que a excepción de las primeras personas, el estaba, el estábamos, el estaba, siempre va a ir con B. ¿Ya? Pero esas serían las palabras como que... Las excepciones. Las excepcionadas. O sea, Sí, esas exacto. serían. Sí, Estaba, exacto. estábamos, estaba. Sí, se Ya. escriben. O sea que prácticamente entonces eso como se dice, si uno lee, practica, sabe, uno de esa manera, leyendo, ya se nos queda uno. Claro, pues, ¿no? exacto, por hábito, ¿no? Por hábito es Sí. que vamos aprendiendo. Exacto, sí, así es. Muchas Ya, gracias. muy bien. Y de pronto aquí también, no sé, las palabras acabadas con, las palabras que terminan con aba, abo, ebe, evo, eva, ivo, iva. Ejemplo, ahí tenemos, pues, ¿no? Decisivo, longevo, nueva, conflictiva. Y ahí una excepción en la palabra, dice. Los que son, ya, entonces ahí ustedes pueden visualizar también los ejemplos y también pueden estar en este momento llenándose ustedes de información y pueden también en este instante decir, bueno, puede ser también esta palabra, entonces porque ustedes también tienen su enriquecimiento en cuanto a vocabulario, pues, ¿no? Entonces, tenemos ahí también las palabras que carnívoro, herbívoro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esas reglas. Tenemos esta regla gramatical. ¿Alguien más con alguna inquietud?
¿Alguien más? No tenemos. Bueno. Aquí tenemos, miren, el uso de la CZS. Algo tan importante porque aquí sí a veces me los quiero es como masacrar a veces a los estudiantes. Porque a veces estamos haciendo los ejemplos y me envían un mensaje y el mensaje viene con falta ortográfica. Y ahí es como que creo que por eso es que me he vuelto hipertensa. Bueno, a ver, entonces aquí tenemos aquellas palabras que terminan en Z, se cambia al plural y se escribe con C. Por ejemplo, aquí tenemos lápiz, lápices, luz, luces. A ver, ¿alguna otra palabra que ustedes tengan en la mente? Pez. ¿Ya? Pez, peces, correcto, muy bien. Raíz. Paz. Raíces. Raíz, Paz. raíces, muy bien. Miren, y esa va tildada, ¿verdad? Ahí tenemos. Claro. Cazar, cacería. Pases. Pasar, y no, es que debe de terminar en Z. Cazar, Tapiz. Tapiz, tapices. También cambia de casa a cacería. Caza, de caza. Paz, pases. Paz, pases, correcto. Lombriz, lombrices. Ya, Capaz, capaces. ya. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí, miren, cuando los sustantivos terminan en tor y en sor, entonces tenemos destructor, destrucción, director, dirección. Ya, entonces en este caso, por ejemplo en decisión, pues también, ¿no? También es con decisivo, CS. Entonces, este uso de la CS también es decisión, composición, traducción, todo ese tipo de palabras. Ya, Un ejemplo de autor. bueno, aquí tenemos otro ejemplo en cuanto al uso de la S, ya que se escribe con S, las que son terminadas en esca, esco, grotesco, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco. Agradezco. Agradezco, exacto, muy bien, gracias. Bien. El verbo auxiliar haber, es decir, es el verbo que se utiliza en los pretéritos, el pretérito pluscuamperfecto, el haber habido, ¿ya? Entonces, el verbo lo tenemos como un verbo auxiliar, porque, por ejemplo, necesito de otro verbo para que se pueda conjugar, por eso se dice que es un verbo auxiliar. Entonces, ese verbo haber es con B. No es el haber, véndame un litro de leche. No, ese no, es haber. Entonces, porque a veces también como que se me confunden del haber. Voy a ver. Sí me comprenden ahí en ese, ¿no? Voy a ver y el haber. El haber de observar y el haber de tener. Exacto, exacto, sí. Entonces, miren, aquí está una conjugación que es hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido, hubiera cantado, hubiera estudiado, hubiera jugado, entonces, o hubiese en este caso, hubiese. Entonces, ¿por qué? En este caso del haber va con ese. Hubiese leído, hubiera sacado buena nota. Exacto, hubiese. Sí, está muy bien, correcto. Ya, y se escribe con S las terminaciones que están en esta, esto, ista. Por ejemplo, ahí tenemos los ejemplos. ¿Alguien que me ayude a leer? Feminista, violinista, tiesto, Tiesto. fiesta, artista. Ya, muy bien. ¿Alguien que quiera ampliar un poquito la lista ahí? Coleccionista. Muy bien, correcto. Pianista.
Ya. Pianista. Perfeccionista. Ah, Especialista. exacto. Entonces sí tenemos claro, ¿no? Eso va, Futbolista. futbolista. Eso no le puede faltar a los señores varones. Pianista. Campista. Clasista, exacto. Guionista. Ya están soplando. Una fiestita, falta. Fiestita. Fiestita. Periodista Harta fiesta. también. Guionista. Feminista, lo contrario es feminista, machista, pues no, tenemos ahí una antomimia. Ya. Ya. Tenemos el uso de la C. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el uso de la C? Que se escribe con C las terminaciones CES, que surge del plural de las palabras que contienen Z. Por ejemplo, maíz, maíces, igual como las que estuvimos conversando antes, pues, ¿no? Raíz, pez, rapaz, atroz, ¿ya? Entonces, ahí con C también, las formas del verbo terminados en ceder, tender, cibir, citar, siempre que no procedan de raíces que terminen en S. Por ejemplo, conceder, ascender, recitar, recibir, anteceder, percibir. Es decir, todas estas terminaciones van a realizarse con la letra C. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los verbos terminados en zar. ¿Ya? Enlazar, no sé qué verbo tenemos aquí, analizar, analice, cambia, ¿no? ¿Ya? Enlazar, enlace. ¿Ya? Avergonzar, avergüence. Entonces cambia de Z, cambia a C. Tanto en el plural. Percibir, percibe. Es que percibir es con C. Ya, y aquí estamos diciendo que de la Z cambia a C. Oh, ya. Ajá, canalizar, canalice, exacto. No, aquí está analice. Realizar, realice. Realizar, realice, correcto. Sí. Creo que esta se me ha repetido. Aplastar, aplace. No, aplace, aplastar. Aplastar, aplasto. Sí, correcto. Sí, esta se me repitió, ¿verdad? Sí. Sí, CZS. Ya, ahí está. Ya. Miren, aquí tenemos esta otra letra que también No nos se da pasó, mucho Lice. dolor de cabeza. No se El pasó. uso de la P y de la B. ¿Ya? Sabemos que los fonemas son las sílabas, ¿no? Entonces, el fonema, en este caso, se dice que se escribe con M antes del fonema P, el sonido. Disculpe que le interrumpa. Creo que se acaba de pasar el uso de la S. No, es que ya lo estaba repetido. Ya lo vimos. Ah, lo repetimos. Sí, se ha repetido. Mírenlo. ¿O no es el mismo? No, sí. No, yo creo que son otros ejemplos. Sí, no lo vimos. Sí, no, es que está, miren, está acá. Aquí está. Está con esca, esco, pero acá hay otras. Son otras. También las terminadas, sí, son otras. Están exaltadas ahí. Ya, gracias. Se escriben con S las palabras terminadas en superlativos, como por ejemplo, ísimo, ísima. Ya, bellísima, lindísimo. Se utiliza ese superlativo, pero no es tan, pudiéramos decir que... Apropiado. Sí, no es apropiado utilizarlo porque no se escucha bien cuando se está hablando de una manera, de pronto, de una manera coloquial, yo lo puedo utilizar en un argot popular, pero no en algo tan formal. Por ejemplo, uy, qué bellísima, eso se escucha como, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Uy, sí es inteligentísima. Entonces, eso como que no se... Como que no existen las palabras. Sí, eso como que lo puedo decir así en una reunión bien en chévere, como decimos, ¿no?
Entonces, pero no lo puedo decir dentro de un texto. dentro de un contexto ¿Un texto? con personas que ya tienen otro tipo de educación, pues, ¿no? Lo puedo decir, como les digo, de manera coloquial, Como hablado. puedo decir de manera, en un grupo de mis amigos, porque Expresión, de la misma forma como yo converso con mis amigos, no lo voy a realizar con el director de una institución, con el gerente de una empresa, ¿verdad? Entonces, debo de tener esa coherencia para poder establecer también conversación. Y eso es también parte de la comunicación. Entonces, tengo que saber espacio, tiempo en el que yo estoy tratando para poder establecer conversación con los demás. Bueno, entonces aquí continuamos, que se escriben con S las palabras terminadas en ismo. Por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, vanguardismo. Todas estas palabras que terminan en ismo se escriben con S. Con S. Muy bien. Entonces aquí estábamos hablando sobre el uso de la P y de la B. ¿Ya? Entonces, en este uso de la M se utiliza antes del fonema P, es decir, P. ¿Por qué se dice fonema? Porque no viene de la fonología. ¿Y qué quiere decir fonología? Fonología es voz. Entonces es el sonido. Por eso es fonema. Ya, entonces ahí tenemos la M antes de P. Por ejemplo, amplio, cumplo, campo. Y ahí tenemos también otros ejemplos. Ampuloso, cumplir, empezar, impropio, vampiro. Antes de P y B se escriben con M. En este caso, miren. Ya, entonces ahí tenemos ambiental, Colombia, enjambre, imberbe, trompa. Ya, entonces ahí tenemos el uso de estas palabras que son tan importantes, que ustedes sepan también en la utilización y la forma como ustedes tienen que escribirlas correctamente. Pero tiene que haber alguna excepción, porque me parece que he visto algunos textos que tienen como excepciones. Como excepción, me parece que no. Me parece que he no visto, pero bueno. No hay. Sí, No hay excepciones. Es como, por ejemplo, yo sé que no es nada que ver con MP o MB, pero yo una vez discutía, ¿cómo decir BR, V y R, como Chevrolet, por ejemplo? Entonces se supone que BR siempre es la B y la B grande, obviamente. Sí, pero como es una marca, claro. entonces es por eso. Es como, por ejemplo, los nombres. Humberto, sabemos que por regla general yo creo que es con B, pero hay Humberto que yo he visto, porque como ya uno es docente de tantos años y ha visto tantos listados, entonces Humberto con V, entonces de pronto ahí hay una excepción, pero no es porque no es por la regla ortográfica, sino por la forma como lo han escrito. Claro, como lo escribieron, pero no es correcto. Exacto, no es correcto, así es, sí. Sí, muy bien. Entonces tenemos aquí el uso de la H. Miren, se escriben con H aquellas palabras que tienen el prefijo hidra, hidro, hiper. Por ejemplo, hipertensión. ¿Y tensión es con S o con C? S. Con S. Bien, y va tildada, ¿verdad? Ya, muy bien. Tenemos hiper, por ejemplo, hipermercado. Hiper es de grande, ¿verdad? Por eso es que tenemos el hiper y el hipo. De hipertensión, hipotensión, que también viene a escribirse con H. Ya, hidro, ya tenemos ahí hidrógeno, tenemos el ejemplo hidráulico, hipérbole, hipócrita, ya, entonces ahí tenemos, y las que empiezan con el diptongo UE. Entonces, ese diptongo
se escribe al inicio con H, por ejemplo, ueco, hueso, huelga, huella, huerto, huérfano, ¿ya? ¿Alguna otra palabra que quisieran ustedes añadirle ahí al listado? Hacendado. Huevo. Ya, huevo, muy bien. Hallar. Ya, hallar sí, correcto, con H, pero estamos con la UE. Ya, muy bien. Seguimos entonces ahí, miren, con los prefijos hecto, hepta, hexa y hemi, las palabras compuestas por hectómetro, hectasílabo, hexágono, hemiciclo. Entonces son palabras que inician con H. Hilo, alguna otra palabra que se nos haya quedado por ahí. A ver, hagamos un listado de palabras con H. Hilo, hizo, uso. Miren, los uso hay con H, sí lo determinan ustedes. Porque uso de usar es con uno más, un normal. Pero uso de los usos horarios, para determinar las paralelas dentro de la geografía, los usos horarios es con H, ¿ya? As, también, miren, aquí hay ciertas palabras que de pronto ustedes, as de la manga, perdón, as de la carta, y as de la hoja, ya, el as, ya, el en vez de la hoja. Entonces ahí, ese A, porque es as y el as de hacer también con S. Entonces, hay palabras que sí hay que ustedes deben de, por eso conversábamos, ¿verdad? Y decíamos que siempre es buena la lectura, porque si veo, ¿por qué esa palabra no tiene la H, pero está dentro de un libro que es un libro científico o un artículo científico? Entonces, ¿por qué ustedes consideran que es una falla ortográfica que puede haber? Para eso está también el diccionario. Entonces ahí recurrimos a ese gran texto, ese gran libro, porque para mí el diccionario es un libro en el que contienen un enriquecedor conocimiento para poder salir de las dudas, ¿verdad? Entonces, continuamos aquí. El uso de la G, ya se escriben con G las palabras que llevan G o G. Por ejemplo, ahí tenemos los ejemplos. Recoger, recogí, recogiste, recogimos, proteger. Todo lo que se deriva de estos verbos. Recoger, encoger, escoger, ungir, erigir, refrigerar. Miren, y aquí tenemos dos excepciones. A excepción, miren, de tejer y crujir. Entonces tenemos ahí, como yo les decía, que toda regla siempre tiene su excepción, como en el uso de la B, que estábamos hablando, y en el uso de la G, yo les hice el comentario. Más adelante vamos a ver que también hay en otra regla gramatical, hay otra excepción. Entonces, por eso dice gir, ya, con G y con G. Ya, a excepción de tejer y crujir. Algunas otras palabras que se puedan añadir aquí al texto. A ver. Sumergir. Sumergir, muy bien. Infringir. Con G, con gir. Restringir. Ingerir. Restringir. Restringir, correcto, sí. Exacto. Ya, muy bien. Vamos entonces con el uso de la J. ¿Ya? Entonces, en el uso de la J, tenemos ja, u, como por ejemplo reja,
mejor, jurado, justo, justificación, justicia, ¿ya? Conjear, tenemos ahí ojear, forcejear, ¿ya? Las palabras que inician con eje, por ejemplo, ejecutivo, ejemplo, ejemplificar, todo lo que va con ejemplo va con J, ¿verdad? Yo creo que esa palabra sí, no creo que la escriban con falta ortográfica, porque tanto que la han visto desde la escuela, ejemplificar, ejemplos, ejercicios, ¿ya? Entonces ahí ya tienen, ya, y con las que terminan en G, jero, jera y jería. Ya, consejero, mensajero, cerrajería. Ya, en este caso tenemos pasaje, linaje, agujero, sonajero, relojera, relojería. Ya, de reloj. Ahí tenemos. Ya. ¿Alguna palabra que quieran añadirle ustedes ahí al listado? Cerrajero. Cerrajero. Cajero. Mensaje. Mensaje, correcto. Herrero. Ya, Granada. guerrero, recuerden que es G, miren, y ahí en ese caso lleva G-U-E, entonces es G, no es G. ¿Ya? En ese ejemplo. Granjero. Granjero, ahí sí, correcto. Puntaje. Extranjero. 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 Bien. Joyero. Joyero. Agujero. Viajero. Ya, correcto, ya dijeron granjero, muy amables. Ya, entonces miren, y tenemos aquí el uso de la Y, ¿ya? Que las palabras terminadas en illa, illo, sus compuestos y sus derivados. Por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla, todos esos tipos, las que terminan en aye, calle, callejero, con elle, con ella, con ello. Entonces, esas palabras también terminan, se escriben con doble L, doble L. Polilla. Polilla, muy bien. Llanta. Silla. Llanta. Malla. Camilla. Malla, muy bien. Silla. Silla, correcto. Silla. Peinilla, muy bien. Mellizo. Pepilla. Polilla, Espinilla. espinilla, muy bien. Frutilla. Frutilla, correcto. Ya. Bien. Palillo también. Muy bien, chicos. Aquí ya tenemos un tiempo para poder conversar, agradeciéndoles a ustedes por esa atención que han tenido y esa participación también para que un poquito más hagamos esta parte un poco interactiva, ¿verdad? Porque no es lo mismo la clase presencial que yo les pueda estar visualizando y ustedes me puedan estar visualizando a mí. Pero queriendo hacer también esta última parte un poco más interactiva, porque primero el caso lo daba y en el segundo para que no se haga tan monótono por el tiempo que también tenemos aquí, entonces para hacer un poco más, más ameno el conversatorio. Una vez concluida esta explicación, quisiera que ustedes me digan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan. Estoy presta para colaborar con ustedes y poder colaborar con ustedes. Tenemos una plenaria aquí abierta para que ustedes puedan hacer sus preguntas respectivas. Yo, la verdad, siempre la doble L la he entendido siempre, no la Y, sino doble L. Siempre he tenido eso en mente. No sé si es que me educaron mal, pero no como
L. ¿Cómo es la en sí? Doble L. Doble Pero L. siempre, Doble L, siempre la es otra es la Y, sí, exacto. doble L, porque la Y es la Y. Sí, la Así de me han enseñado yuca. a mí también. Ajá. Exacto. Sí. Entonces doble L, no che. Yo entonces dijo Sí, doble que L, dije, doble L, sí. Doble L. Exacto, sí, sí. Sí, es que había confusión, entonces por eso se dice la Y, por eso dicen I latina, Y. No, es la Y, ya, es la Y y la doble L. Sí. Por eso abolieron en ciertos casos abolieron la Che también, pues, ¿no? Ya no es la Ajá. Che, sino la C y la H, es decir, que se estudia por separado la letra. Ya no la visualizamos como Che, sino como C y como H. Creo que la doble R también estaba. La doble R también, sí, exacto. Pero esa cuando también la la Real sacaron, Academia ya de la no está. Lengua hizo este análisis, eliminó la doble R, la doble L y también la letra ñ. Ajá. Sí, la quiso abolir, pero no se pudo porque como hay apellidos con ñ, por ejemplo, Cedeño, Carreño, Muñoz, entonces, Núñez. sí, Núñez, entonces no se puede ver, no pudieron haberla eliminado, pues, ¿no? Entonces, Claro, no. y la letra Che, sí definitivamente la sacaron a pesar de que hay Hay Chancay, nombre. hay Chávez, Claro, Chévez, en fin, hay muchos apellidos con Che, pero dentro de las categorías, cuando ya se lo ubica por cuestiones de letras ortográficas, se la utiliza con la C y ahí ya se va viendo dónde van ubicados aquellas personas que son con apellido Che. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Listen. Yo tengo una pregunta, pero lo que pasa es que quería saber más o menos a qué hora tenemos mañana la evaluación. Mija, eso lo puede conversar con la ingeniera Andrea, ¿ya? Porque ella sí le puede dar, bueno. ya mismo yo de todas maneras, ustedes tienen un grupo, ¿verdad? Entonces ella más tarde les ha de indicar a la hora que ustedes tienen la evaluación. Chicos, hola, disculpe Lorenita que le interrumpa, yo aquí les estoy acompañando, aunque no hable mucho. Sí. La evaluación está programada para mañana a las 8 en punto. Si en el caso de adelantarse el horario de la prueba, yo les voy a comunicar por medio de WhatsApp. 8 en punto en la noche. 8 en punto de la noche. Y va a tener una duración de 1 hora por cronómetro. Apenas ustedes ingresen al instrumento, el cronómetro va a calcular 1 hora exacta que tendrán que para contestar las preguntas. Listo. Gracias. ¿Sí? Ya, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya, bueno, muchas gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra inquietud, alguna duda? Ya ustedes usuario, contraseña, todo eso ya tienen, pues, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, como decimos en las actas, ¿no? Sin más que tratar, damos por concluida esta pequeña capacitación que hemos tenido. Y si tienen alguna duda, pregúntenle a la compañera Andreita, que ella de pronto me ha de decir a mí, yo le transmitiré. Pierdan cuidado, que yo estaré en contacto con ustedes también. Mucho gusto y que estén bien. Muchas gracias por tu explicación. Buena suerte en la evaluación. Buena suerte. Muchas gracias. Licenciada. Gracias, profesora. Buenas Gracias. noches, gracias. Muchas gracias, Alicia, que Cuídense. tengan una excelente Gracias por la noche. paciencia también. Muchas gracias, una buena noche. Ya usted ya fue mi Bien, profesora en el colegio, así que ya tenemos experiencia. Claro que sí, ella es muy buena docente, chicos. Ay, Sí, ay, claro ay, que ¿quién sí. será? Dígame, a ver, identifíquese, no los vi. Usted me conoce como Pincho me conoce. Como Pincho. Su apellido. Zapata Luis. Zapata, Lore. Ah, este muchacho. Ya Dan se ganas de- acordó. Pincho. Cuídese mucho, Qué bien que la tenga una escuela, linda pues, noche. muchacho. Un gusto.
Cuídate.